El maestro espera porque sabe que no tiene otra opción. Venimos de perder pie como civilización, como manera de ver la vida. El hedonismo, la falta de propósito, la extinción demográfica. Yo creo que volvamos a nuestras raíces más humanas a largo plazo será bueno. A corto plazo habla un montón de tensión, mucho compromiso con la verdad como para no seguir en tu historia, y un montón de gente extrayendo valor del sistema a base de crear estructuras artificialmente hinchadas. Porque cada vez que hay una reconfiguración de poder hay un montón de gente que sube y un montón de gente que baja. En lo que yo llamo el CPS hispano, la capacidad innata que tenemos de gestionar situaciones desconocidas, y que puede ser una época en la que recuperemos estas cosas que son profundamente humanas. Javier, un placer tenerte por aquí en Trabajo de Sombra. Tenía muchas ganas de tener esta conversación, pues llevamos años compartiendo tertulia por Twitter y troleando un poco al personal de vez en cuando. Y bueno, pues tenía ganas de tratar contigo todos estos temas políticamente incorrectos en este espacio que nos da un poco más de libertad para expresarnos con más fluidez. Así pues un placer, un honor, y como digo siempre, gracias por la falta de criterio y encantado. Y bueno, como sabes, Trabajo de Sombra hace honor a Jung, que es uno de los autores que a mí me ha inspirado quizá más. Aunque es un concepto, el de trabajo de sombra, que ya viene de mucho antes que Jung, pero bueno, él digamos que lo modernizó y lo popularizó, ¿no? Y tiene que ver con algo que no me canso de repetir, que es una enseñanza que a mí me ha ayudado muchísimo, que él impartía constantemente, que es la de que toda fricción que llega a tu realidad psicológica es algo que tiene que ver contigo, y que hasta que no descubres qué es, va a seguir de manera autoritaria acercándose a ti y demás, ¿no? Entonces, ese trabajo de sombra que él llamaba, el tratar de buscar qué es eso que hay en ti que te atrae esta fricción, a mí personalmente me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Te ayuda a estar constantemente autoobservándote. Y eso pues ya te permite conocerte un poco mejor, y eso al final te hace gestionar mejor tus emociones, las fricciones y demás. Entonces, la idea de esta conversación, cuando estaba pensando qué hablar, tú ahora estás dando charlas día sí día también sobre IA, sobre tecnología y el impacto que esto va a tener. Y entonces me gustaría tratar de afrontar ese tema, pero lo más profundo que podamos, y hablar un poco de cómo vemos la situación general a nivel de sociedad, a nivel geopolítico, tanto internacional como en Españita, y elucubrar un poco los dos sobre cómo vemos hacia dónde vemos que va la humanidad, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías y demás. Así que bueno, si quieres, empezamos por arrancarte un análisis de cómo es la situación general y el impacto que ves que puede tener todo esto a medio y largo plazo. No sé, yo tengo la sensación de que estamos despertándonos de un largo sueño hipnótico de propofol, en el que hemos estado sometidos durante una larga temporada, con respecto a un montón de cosas, que posiblemente nos lleve a otra situación que no es deseable, porque el ser humano generalmente pendulea que da gloria y tiene problemas con el inmedia virtus y tiene problemas con todo este tipo de cosas. Pero yo, la sensación que más predomina a mí ahora mismo es: ya está bien, cojones, ya estaba, ya era hora, joder, ya estaba hasta los huevos. O sea, estoy hasta las mismísimas pelotas de un montón de cosas. Insisto, posiblemente abriramos la puerta a otros excesos de otro lado, y yo siempre llevo tiempo diciendo que qué ganas tengo de que haya una sacudida para volver a sonar progre, pero es así. O sea, los memos como yo al final terminamos igual que gente lista como los Hidalgo y gente por el estilo, que siempre están con el que gana. Pues yo tengo la sensación de estar siempre con el que pierde, con el que está perdiendo, lo cual no es una estrategia particularmente inteligente, pero uno no puede ir contra su propia voluntad. Entonces yo creo que vienen buenos tiempos a corto plazo, totalmente paradójico, lo sé, todo el mundo tiene una sensación de que
vieron el colapso Yo a la gente le recuerdo que Trump ya estuvo 4 años y no vinieron los marcianos ni esto y tal. ¿Me cae bien Trump? No, me parece un subnormal bastante importante. Pero digamos que creo que es una persona que sabe gestionar muy bien el entrar y salir de un personaje. Entonces yo encuentro el personaje de Trump completamente odioso porque naturalmente está... De hecho, a mí me ha parecido fascinante, y lo comentaba, ¿no? Todo lo que se ha generado alrededor del saludo nazi de Elon y todo este tipo de historias, fundamentalmente porque lo que quería decir él lo sabe él, todo lo demás lo único que podemos es especular. Pero a mí me ha parecido más que cualquier otra cosa esa posición de qué es lo que más te toca a los cojones, qué es lo que más le toca a los cojones a mi padre, eso es lo que voy a hacer. Un tatuaje, un septum, un saludo nazi, qué es lo que va a volver loco a la gente que odio profundamente porque tengo un trauma personal con respecto a ellos. Pues esto es lo que voy a hacer. Pero no es muy diferente de cuando los Sex Pistols se ponían banderas nazis, ¿sabes? O sea, Sid Vicious, yo no sé si sabía contar hasta 10 con los dedos, pero se coloca una bandera. La ceremonia de las Olimpiadas. La ceremonia de las Olimpiadas, efectivamente. O sea, hay determinadas cosas que son... Le voy a tocar los cojones, claro, a alguien que me irrita particularmente su actitud. ¿Qué le tocaría más los cojones? ¿Qué le tocaría más los cojones a papá? Papá, mira, me he hecho un septum, me he hecho un piercing en el ombligo, me he hecho un tatuaje de lo que sea, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que estamos en esa fase en la que nos vamos a concentrar en corregir los excesos de la anterior época mongola y todavía no hemos entrado en los excesos mongolos que traerán el cambio de época. Entonces yo estoy disfrutando como un enano con todo el mundo cambiando las velas según ve cómo está rolando el viento. O sea, hay cosas que dan gloria verlas. O sea, Zuckerberg hasta se permite ver unas tetas así como de tapadillo. O sea, quiero decir, hay cosas que decía, joder, me voy a morir sin verlas y tal. Yo creo que volveremos a entrar en otra época negra donde habrá excesos de otra índole y creo que ahora estamos en el punto dulce en el cual todavía no se sienten con la suficiente legitimación como empezar a hacer las gilipollas y vamos a empezar a desmantelar un montón de mongoladas en las que hemos estado metidos que han afectado de manera seria cosas que yo sí considero importantes. Porque a mí la pantomima me da exactamente igual. Pero cuando la pantomima obliga, hace que la gente empeore sus resultados educativos, hace que la gente tome decisiones sobre su vida cuando no está preparado para hacerlos, cuando la ideología empapa cosas que tienen que ver con el futuro de la gente, ahí ya el tema ya me toca un poco más la pera, ¿vale? Entonces, la gente tampoco es consciente de que estamos viviendo de prestado y que llevamos el periodo más largo en mucho tiempo en el que no hay conflictos internacionales del máximo nivel, ¿vale? Le tengo que recordar a la gente también que en el anterior mandato de Trump hubo 0 conflictos armados, o sea, 0, ¿vale? Bueno, se podrían criticar muchas cosas, pero en política exterior al menos... Se pueden criticar un montón de cosas porque sigo insistiendo que el personaje es completamente odioso. Sí. O sea, y además yo creo que le pasa un poco como a Musk. Se concentra en crear un personaje odioso para, digamos, de alguna manera que le dejen en paz con el resto de las cosas porque hay gente que reacciona a los señuelos, son muy poderosos. Claro. Pero el tema es que yo personalmente, la gente se piensa que venimos de una situación donde manaba la leche y la miel y no, estábamos en una situación muy complicada con un montón de cosas muy problemáticas, con Occidente perdiendo pie con respecto a otras potencias hegemónicas cuando no se discutía que Occidente marcaba el paso y veníamos de una situación de decadencia absoluta. ¿Qué cojones? Si tú te coges los tochacos de Gibbon y ves el declive del Imperio Romano y ves toda esta serie de historias, las señales están todas allí. El hedonismo, la falta de propósito, la extinción demográfica, el puritanismo, el neocatecumenado, como les llamo yo. Como dice mi amigo Paco Traver, cuando éramos un país nacional católico teníamos las beatas y ahora tenemos a las charos, esa religión laica que nos hemos comido, o sea, que es que parece que veníamos del paraíso, ¿sabes? Del Tigris y el Éufrates, no,
venimos de perder pie como civilización, como manera de ver la vida y como entender un montón de cosas, y que un montón de gente emergente está empezando a decir, oye, qué fenomenal, qué guay, que vosotros estéis... De hecho, los chinos tienen una palabra, baiji o algo así, que nos llaman, que es algo así como gilipollas occidental, donde meten ahí a todo lo woke, todas este tipo de cosas que son que ellos no entienden, pero que encantados de tomarla. De hecho, ha salido ahora, no me acuerdo qué preboste chino, diciendo que le parece muy mal que abandonemos que Estados Unidos abandone el Pacto de París con todo este tipo de cosas, diciendo, oye, bueno, joder, estábamos de puta madre, vosotros Claro. perdíais pie en todas partes, nosotros nos lo llevábamos muerto, fenomenal, y como Dios, mentimos en todas las estadísticas que mandamos a todas partes, o sea, es que nos aprovechamos de que sois unos panolis. Claro. Entonces, quiero decir, yo veo que es que, primero, discuto el hecho de que viniéramos de una situación ubérrima y maravillosa, donde yo creo que veníamos de una situación de franca decadencia, Sí. con lo cual a donde nos lleve, no sé dónde lo va a llevar, pero amigos, no venimos precisamente de un sitio muy correcto. Y dos, yo creo que cuando una posición cultural es hegemónica durante demasiado tiempo, inevitablemente se entrega a excesos. Claro. Entonces yo veo esto como algo sano. Que no te digo yo que en 10 o 15 años, si vamos en otro lado, terminemos en la misma situación. Sí, Bueno, sí. sí, pero es que hay cosas que son inexorables, como la ley de hierro de la oligarquía, como determinadas historias. Y yo creo que este es un momento dulce en el cual se están purgando más... estamos purgando excesos y no hemos llegado todavía a la fase en la que ya me he hecho yo mis propios excesos. Y he creado yo mis propias gilipolleces y me he fumado yo mis propios porros. Entonces, yo no puedo evitar ser, en ese sentido, optimista. Porque, en el fondo, yo lo digo muchas veces, yo soy ateo, agnóstico, no. Pero sé quiénes son los míos, sé quién es mi cultura, sé quién es mi manera de ver la vida, sé cuál es... Y estoy viendo que estábamos perdiendo pie. Y estamos perdiendo pie con respecto a culturas que es que no tienen ningún problema en manifestar que nos odian profundamente y que ya les apetece que les toque a ellos el turno y que vengan y con todo este tipo de historias. Entonces, joder, yo soy optimista. O sea, yo soy optimista porque creo que estamos entrando en esa fase de reacción, digamos, un poco a un zeitgeist específico, que hay gente que estaría comodísimo con él, pero yo personalmente no lo estoy. Y hay gente... Yo ya tengo la duda, como esto que estamos hablando, ¿no? De la realidad. Si hay gente que está cómoda porque está a sueldo, esos son los que más entiendo. Si hay gente que está cómoda porque piensa que los demás están... Hablábamos antes de entrar en cómo nos interesa reafirmar que estamos compartiendo una realidad, aunque la realidad sea completamente ficticia, lo importante que es sentirnos parte de una realidad. O en realidad, como hay un montón de gente que ha entendido que el viento soplaba de una dirección y son gente que piensa de una manera, pero están completamente en el armario, que han estado en el armario durante mucho tiempo. Entonces yo estoy viendo reconversiones express de un montón de gente ahora mismo que estoy alucinando bastante, pero a todos los niveles, ¿eh? O sea, no, a Zuckerberg podemos colocarlo al máximo nivel, o Disney o todo este tipo de cosas, pero a pequeño nivel estás viendo los wannabe influencers dónde se están colocando. Yo hay gente que se está colocando ahora en el lado del feminismo light, que yo he tenido que pelear con ellos porque han intentado hacerme asaltos loquísimos de otro lado. O sea, quiero decir, hay mucha gente que... Reubicándose. Sí, reubicándose. Y entonces, que me parece muy bien, ¿eh? Yo recuerdo una historieta de Carlos Jiménez que era maravillosa, que era algo así como que había una persona que había sido un alto cargo franquista y de pronto le llamaban de Moncloa justo después de las primeras elecciones. Claro, el otro está acojonado diciendo, hostia, me van a cesar, me van a fusilarme esto y tal, está acojonado con la mujer, qué es lo que hago, cómo voy y tal y cual. Y termina la historieta con él llamando a su mujer diciendo, oye María, que me han nombrado ministro. O sea, quiero decir que esto del oportunismo parece que lo hemos inventado ahora y tiene más años que la tos. Entonces, yo soy optimista antropológico, por algo que he escrito y he dicho muchas veces, que es que la postura nihilista te hace parecer más inteligente, pero es profundamente estéril. Pero aparte de ello es que yo creo que nos va a venir muy bien purgar un montón de mongoladas en las que hemos estado instalados como Occidente los últimos 20 años. Comparto tu visión en cuanto al péndulo, que como bien dices es inevitable y que vendrá el péndulo del lado contrario
y que las típicas personas que son un poco más librepensadores, pues hace 2 días eran fachas y dentro de 2 días eran comunistas. Yo estoy loco por sonar progre otra vez. Exacto, eso creo que va a pasar. Pero es cierto, no sé qué opinas tú, yo creo que esta vez cada vez hay más gente levantando la mirada hacia el péndulo. O sea, es como... Porque es cierto, hay mucho pesimismo normalmente con el tema de pues, los políticos hoy en día son mucho menos preparados que los de la transición en España, ¿no? Por ejemplo, yo lo comentaba con Mario Conde en otra conversación, que yo le decía que tiene un poco que ver con aquello que escribió Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, ¿no? Que es un poco lo que sucedió. Es decir, cuando las masas empiezan a entrar en el debate político por primera vez, pues inevitablemente el debate político baja de nivel. Hay diferentes manifestaciones del mismo fenómeno, recogidas ejemplarmente en aquello que decía Rockefeller, de que cuando mi limpiabotas entra en bolsa, yo salgo. Exacto. Claro. Y es así. O sea, de todas formas, yo no lo veo tampoco como que todo vaya... O sea, obviamente hay una decadencia transitoria porque muchas personas entran en el debate público. La clase política, que son comerciales de la política, tienen que adaptar sus mensajes a este nuevo votante. Porque date cuenta, antes el que entraba al debate público era una persona que se tenía que esforzar para tener conocimiento. Claro. O sea, tenía... Mira, es que eso es un problema que conecta con 2 cosas que son preocupaciones mías particulares. Uno es el falso debate que tenemos sobre la igualdad. ¿Vale? Que yo personalmente creo que todo el mundo tiene que ser igual ante la ley y tener igualdad de oportunidades, pero ya está. Ya está, se acabó. Claro. Fuera, no hay más historia. Hemos convertido la igualdad en un tema que nos permite actuar de procustos con cualquier persona que destaque. Es que lo demás no se puede aplicar sin violencia. Además, efectivamente, es que no hay otra manera. Y, de hecho, en un momento dado, pueden prohibir que cualquiera que mide más de 1,85 m le cortan los pies y a tomar por saco, claro. No hay ningún problema. Todo, si llevado a ser ridículo, terminas ahí. Y el otro tema es... Había un tema que era profundamente clasista, que tú lo ves en películas como Lo que queda del día y cosas por el estilo, ¿no? Cuando el otro le pregunta al mayordomo qué opina sobre determinados temas sobre los que no estaban formados, pero que nos hemos llevado al otro lado. La gente que accedía a los puestos políticos pertenecía a la élite cognitiva, pero tenía un poco de noblesse oblige, ¿vale? Tenía un poco de decir, oye, me debo a hacer cosas de Estado y me debo a prestar servicio a la gente que me está representando, porque yo soy una élite cognitiva y vengo de una familia específica y me siento con obligación para hacer esto. Claro, ¿cuál es el tema? Cuando tú dices abolimos esto, cualquiera puede acceder a esto. Claro, es que cualquiera que pueda acceder, vienen los arrebatacapas que tenemos ahora, son parvenus, o ¿cómo se pronunciaría en francés? Que luego Ruibal me echa la peta porque digo Camille en lugar de Camus. Parvenu, debe ser algo por el estilo. Bueno, y arrasan, porque son robagallinas. No tienen ningún tipo de compromiso con nada, con absolutamente nada, ¿no? Y claro, el tema es decir, hostia, ¿cómo podríamos seguir siendo selectivos? Porque representar al país tiene que estar lo mejor de cada casa, con el tema de que el criterio de selección sea meritocrático, ¿vale? Entonces, en algún momento dado, en aras de la igualdad, sacrificamos la excelencia y desde la mediocridad, pues nos comemos lo que nos comemos ahora mismo. A mí siempre me ayuda para analizar estas cosas, como te decía antes, ¿no? Que creo que en Occidente hemos consumido mucho a Freud y muy poco a Jung, sí. Que hablábamos un poco de que son en sí mismos para mí 2 arquetipos de uno dedicado más a las cuestiones más espirituales, en el caso de Jung, y Freud analizar un poco las relaciones más animales o sexuales, más apegadas a tierra. De hecho, Campbell decía que tenían cosas que se aplicaban a diferentes ciclos del desarrollo del hombre. Totalmente. Aplicaba cuando eran más niños y otro cuando eran Freud, procesos de adultos. Más niño, exacto. Efectivamente. De hecho, el mismo arquetipo lo representó brillantemente Cervantes con Quijote y Sancho Panza. Sí, exactamente. Es el mismo mito, el mismo arquetipo. El alma que trata de experimentar su esencia y Sancho, que es más gordo, más apegado a tierra, ¿no? Oye, hay que Volviendo a Campbell, los mitos son eternos y trascienden a la cultura que los produce, que los envuelve en un relato específico, pero se repiten. Exacto. Entonces te decía que analizando un poco todos estos mitos, que al final, y estudiando un poco a
a sabios de diferentes culturas, siempre un poco la paz interior que tenían cuando lo de alrededor no estaba revuelto, era por la cosmovisión en general que tenían de la vida, que es como, esto es una escuela. Es decir, aquí se viene a aprender, cada uno es un pequeño fractal de conciencia con su configuración determinada y tiene que aprender a base de la fricción de la separación, el dolor de la separación, ¿no? Hay una conciencia única y de ahí se va fragmentando hasta pequeños trocitos, cada uno con sus configuraciones. Del inconsciente colectivo a la parte de... Exacto. Entonces, una vez que tú entiendes que todo esto es una escuela, cuando suceden cosas, o tienes esa cosmovisión, cuando suceden cosas como esto de la clase política, que ves que baja un poco el nivel para adaptarse a mucha gente que está empezando a aprender a meterse en el debate público, es como que lo ves como un proceso temporal de fricción, porque obviamente el nivel político baja y va a haber mayor desastre político en general, pero entiendes que eso forma parte del aprendizaje que se necesita en ese momento, ¿no? Y que va a haber muchas personas que van a acceder por primera vez a ese tipo de, pues como sucede ahora, ¿no? O sea, yo cuando veo gente defendiendo hoy en día cualquier cosa y la contraria, ¿cómo le llama ahora el grupo de opinión sincronizada, Sí, ¿no? sí. O sea, haga lo que haga el político que yo defiendo, pues lo defiendo y así, y mañana cuando cambie de opinión Bueno, lo defiendo igual. Porque no son consecuentes con la razón, son consecuentes con a quien le prestan servicio. Claro. O sea, no, pero incluso los que no reciben servicio, ¿no? O sea, solo por miedo al otro. Bueno, pero por lo que estábamos hablando antes, por lo Exacto. importante que es estar sincronizado con el salgas colectivo de un momento dado. Pero que al final están aprendiendo. Claro, claro, pero fíjate, tú antes has mencionado a Mario Conde, que es algo que me gustaría tener una charla larga y tendida. Mario Conde, que es élite cognitiva top, o sea, número 1 de su fucking promoción, killer del área, tal y cual. Lo que no le permiten es que haga el salto a la política desde la élite, digamos, de alguna manera financiera. Y como decía Gregorio Morán, oye, el Estado es una puta mierda, pero como enemigo es implacable. Es devastador. Es devastador, te tritura y te machaca. De hecho, yo personalmente creo que el problema que tuvo Conde es que accedió al éxito demasiado pronto como para poder darse cuenta de que a qué Leviatán se estaba enfrentando. Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que tú pones a hablar a Mario Conde con cualquiera de estos destripaterrones y quiero decir, es un tema, o sea, es cómico. O sea, ya estamos hablando de... Sin embargo, tú ves que los Bs se rodean de Cs. O sea, ya no estamos hablando de que el audaz sea como sea, es que además escoja a Pachi López como portavoz, que siguiendo esa lógica dentro de su equipo de gobierno debe de tener, pues no sé, a gente con haya perdido masa encefálica en accidentes de tráfico. Entonces, te das cuenta de que hay como una especie de, en lugar de esa cadena de mejora, hay una cadena de deterioro, ¿sabes? Y eso nos lleva a una situación trágica, porque, claro, otro de mis temas a los que yo me ocupo es el auge de los problemas complejos y de la problemática compleja. Es como si de repente, para poder acceder a las Olimpiadas en Pértiga, te han subido la cualificación 10 centímetros y al mismo tiempo los atletas han decidido todos que la dieta que tienen que seguir son donuts de chocolate y bocatas de panceta. Entonces es un tema al que nos estamos alejando cada vez más de la necesidad que plantean los problemas con respecto a la capacitación que plantea la gente que se supone que tiene que resolverlos. Claro. Y eso a mí me parece trágico. Pero son el proceso de dos procesos que van en dirección contraria. Cada vez las cosas son más complicadas, cada vez el talento es más pequeño. Y el gap, cuando se hace lo suficientemente grande, pues estamos en una situación pues, como la que estamos ahora mismo, con problemáticas vitales. O sea, quiero decir, ¿qué es lo que va a pasar con las pensiones o qué es lo que va a pasar con la demografía? Es algo que está poniendo al país en un riesgo vital, ¿vale? Y al frente, a la hora de solucionar este tipo de cosas, tienes el talento cognitivo que tienes. O sea, hostia, ya no solamente que el tema sea complicado, es que tengo aquí a este ejército de Living Death para resolver este asunto. Y ese es el auténtico problema, que digamos que se está produciendo una deriva continental que va a decir, oye, ¿cómo cruzamos? En un momento dado, esta distancia va a ser demasiado grande como para poder cruzarla. Y ahí entramos en problemas, insisto, existenciales. Sí, sí. O sea, de decir, oye, este país está en grave riesgo existencial de dejar de ser lo que es.
Y claro, naturalmente, a esto puedes responder con mongoladas patriótico-nazistas, la raza blanca, las 14 palabras y la puta mierda, pero que no quieras ir ahí no quiere decir que el problema no esté ahí. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú cuando tú invalidas una solución porque no es lo que necesitas, lo que no invalidas es el problema. Y esto está así, y esto está ahí. Y es algo que francamente estamos pateando la lata hacia adelante y seguimos financiando cosas porque Europa no puede parar la maquinaria del propofol de la impresión, pero nosotros no estamos atacando de manera frontal ninguno de los problemas reales que está teniendo este país. Ni uno solo. Ni uno solo. Y eso o eres ciego o no quieres ver que tu cerebro, volvemos a lo mismo, que ves tu cerebro, no tus ojos, o sencillamente te tiene que introducir un cierto desasosiego. Pero eso te tiene que convertir en pesimista. Yo creo que es un error. Claro. Yo creo que es un error. Yo creo que percibir la situación no tiene por qué ser pesimista per se. Y de hecho yo creo que el pesimista es una persona que no sé por qué se es pesimista, porque yo creo que es un lastre genético, incluso si me apuras. ¿Vale? Kahneman hablaba de que somos muy malos evaluando riesgos y sobre todo sobreponderamos los riesgos que estamos corriendo versus las potenciales recompensas. Posiblemente es que no hemos evolucionado todavía desde cuando esto era una ventaja competitiva y estábamos rodeados de predadores y éramos el animal más débil de todos los que había y tal, pero han cambiado las circunstancias y esto ahora mismo es un lastre. O sea, esta visión pesimista de que a lo mejor hace 50.000 años nos ayudaba a sobrevivir un poco más, yo creo que ahora mismo es un lastre. Claro. Pasa, y volviendo a los arquetipos que se repiten siempre, la masa siempre va a salvar a Barrabás. Sí, claro. Porque... Volvemos a Ortega. Exacto. El sabio siempre te va a poner un espejo. Sí, claro. Y el espejo es incómodo. Es decir, claro. cuando tienes a alguien que de verdad puede liderar un cambio, que de verdad puede transformar, siempre te va a exigir responsabilidad. Siempre te va a decir, oye, eres responsable y hay que moverse. Y claro, la gente no quiere moverse. Entonces, ese problema siempre va a estar. Ahora, que es un poco la parte que también es un tema que a mí me interesaría conversar contigo, que alguna vez en Twitter hemos tenido conversaciones sobre este tema, que es el inteligencia versus sabiduría, ¿no? Es decir, la razón te puede decir, oye, pues ahora es una mierda la política porque hay mucha gente que ha empezado a opinar públicamente en Twitter, que nunca ese tipo de persona había estado en un debate público. Entonces el comercial de la política se tiene que ajustar los mensajes. Joder, yo no sé si a ti te sucede, pero los pocos momentos que soy capaz de mantener la atención a una conversación pública de un Pedro Sánchez o de una Montero o demás, en el tono de voz, ya no te digo lo que dicen, en el tono de voz y en el cómo hablan, se nota lo que consideran de las personas que los escuchan. O sea, hablan para gilipollas. Porque te están hablando con un tono de que parece que le están hablando o a niñas pequeñas o a ancianitas, ¿no? Y claro, es que solo así te puedes comer esos mensajes, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues una mierda, y ahí es cuando viene la diferencia, en mi opinión, que a mí me ayudó a trascender de ese juicio y a trascender, porque al final, lo que tú dices, la inteligencia te lleva a tratar de querer cambiar el mundo constantemente, porque entiendes que eres muy listo y que tienes todas las soluciones, y te empiezas a montar una argumentación súper compleja y súper bonita que te hace creerte en posesión de lo que funcionaría para todo el mundo, como si fueras el ombligo del universo. Ese yo creo que ha sido el principal problema de la humanidad en toda su historia. Sí. Gente que piensa que hay una manera específica de hacer que todo funcione bien y que todo sea un paraíso. No la hay. Entonces, para mí la diferencia de la inteligencia con el sabio es que el sabio entiende el proceso de aprendizaje, ¿no? Es como, bueno, estoy en un contexto donde obviamente veo que hay mucha gente que lo pasa mal y que lo va a pasar mal por lo que viene ahora, pero también entiende y acepta que las personas necesitan ese aprendizaje. Sí. Porque seguramente uno ya ha pasado también por ahí, ¿no? Sí. De decir, oye, pues a mí me ha pasado. He confiado en la política o he confiado en... Hay un libro que a mí me está gustando mucho, a pesar de que va a ser bastante polémico y tal, que es de The Sovereign Child, que acaba de salir hace relativamente poco, que habla de algo que yo he planteado en un montón de sitios, que es cuando tú le quitas a la gente oportunidades de hormesis, les estás evitando crecer, ¿vale?
Yo lo simplificaba hablando de niños diciendo que el que evita que se caiga de un columpio termina matándose en una moto. O sea, necesita la gente tener una cierta presión al respecto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo cuando oigo hablar a María Jesús Montero, yo automáticamente sé perfectamente que esa persona está a sueldo y está interiorizando un mensaje específico que su gabinete le ha dicho que hable porque es para consumo propio. Claro. ¿Vale? Es para no perder el grupo de afectos y mantener un... Yo me imagino que mientras estaban cayendo las bombas en el búnker en el 45, pues habría gente haciendo arengas allí diciendo no os preocupéis que vendrá Starmer y hará un contraataque y hará un... De hecho, el momento clave del hundimiento de la peli esta es cuando hay un general que le dice a Hitler que Starmer no va a venir. Y que nos vamos a la mierda, que los rusos nos van a saltar por todas partes y que el que más y el que menos se va a comer un consejo de guerra, un fusilamiento o lo que sea. Pero te das cuenta que hay un momento, o sea, que no es que haya un tiempecito en el que vas asumiendo el asunto, sino que de pronto todo hace ¡pam! Estalla una burbuja y hay una historia que termina de estallar. Entonces, el asunto es, yo no encuentro reprochable que determinados políticos utilicen el mínimo común denominador comunicativo para intentar mantener sus burbujas en pie, porque claro, es su trabajo. Es su trabajo, claro. es su trabajo, es su trabajo, es su trabajo. Volvemos a lo mismo. Yo lo que estoy haciendo es un tema de trasladar la responsabilidad individual a la gente. Exacto. Un tema de caveat emptor, ¿no? De, oye, perdóname, ya te tiene que gustar a ti la movida para fumarte el puro que te estás fumando. Ya. Y el tubo de estufa. Y el maestro, como tú muy bien dices, no puede... Entiende, además, que no puede introducir sentido en esa persona, sino que se sienta pacientemente con la barbilla en el bastón diciendo, pues nada, amigo, ya vendrás. Aquello que hablábamos, eso de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Exacto. Y es que funciona así. Y el maestro o la gente sabia interioriza que es que la gente no tiene otro proceso y lo que tú no intentas es ir... Yo lo digo siempre, yo nunca jamás puedo ir en contra de los incentivos que tiene la gente. No puedes ir en contra de que el agua fluya por donde tiene menos resistencia. No puedes ir contra la lógica. Claro. ¿Vale? Y entonces yo entiendo absolutamente como una postura absolutamente racional asumir que la gente está lista cuando está lista y ni un minuto antes. Yo esto lo veo cada vez que veo una compañía en problemas. Nosotros nos hemos inventado incluso una unidad de tiempo que corresponde a una compañía, llamémosla PP, ¿vale? Pues decimos, esta compañía está todavía a 2 pepes de llamar o de atender el asunto. O sea, todavía se va a tirar, un pepe son 2 años. Todavía se va a tirar 4 años refocilándose en la mierda pensando que va a poder, o 0,5 pepes, o sea... Es el periodo de tiempo hasta que la gente está lista para asumir la realidad circundante. Y mientras la gente no está lista, te da igual. No, como trates de meterte ahí, no, que es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que forma parte de la... O sea, por eso te digo, en las ficciones siempre hay esa doble vara de aprendizaje. Es decir, él tendrá su circunstancia que lo está conduciendo a no ser consciente de su problema. Y si tú sientes un enganche con eso, como para ir a... También hay algo de ti... Sí, bueno, sí. Pero, claro, pero vamos a separar 2 cosas, ¿vale? Vamos a separar 2 cosas. Cosa número 1 es, yo lo he mencionado en alguna ocasión también, si tú ves procesos de ex-nazis, ¿vale? Cuando alguien ha dejado el nazismo y todo este tipo de cosas, te das cuenta que nunca les ha convencido a alguien. Es propio siempre, sí. ¿Vale? Siempre un proceso interno. Si hay alguien lo suficientemente listo, le va dejando migas, le va dejando el libro, echa una película. Nunca es un tema frontal, porque en el momento en que hay frontal hay reactancia y no hay nada que hacer. Y otra cosa que te comentan, cuando se dan cuenta del asunto y les hace clic el asunto, es que lo primero que quieren hacer es pegarse un tiro. Claro. Oye, que me he metido 10 años de mi vida en esta mierda, que me he metido 15 años de mi vida en esta mierda. O sea, hace falta mucha, no sé cómo decir, mucho compromiso con la verdad como para no seguir en tu historia y seguir con tu asunto. Entonces, el maestro espera porque sabe que no tiene otra opción. Si supiera que hay una actuación específica
Lo haría, que le claro. ayudaría a hacer, lo haría. Claro. Pero entiende que como los padres, vemos, oye, mira, a ver si suerte y no se me mata, porque si se me mata es jodido, porque entraríamos en la estrategia Barbell de Taleb y del Yayo y hostia, si no sobrevives al hecho es un tema y tal, pero si no pasa por ese aprendizaje, da igual lo que yo le diga. El aprendizaje en espalda ajena es un mito como las gorgonas o las medusas o cualquier cosa por el estilo. Entonces, lo que ocurre es que la gente no tiene interiorizado cómo es el proceso de aprendizaje. Ahí te das cuenta que el dolor es, como trates de evitar dolor en el aprendizaje, no llega. Y lo representa muy bien Alan Moore en Sí, V de Vendetta, ¿no? sí, absolutamente. Con el proceso que hace él Absolutamente. con la mujer. Es triste, pero es así. Si no duele, Sí. no te mueves, ¿no? No, es que es así. O sea, el tema es, en mi mundo de piruleta se puede eliminar el... Buena suerte, amigo. No hay ningún problema. O sea, lo que yo no voy a hacer, ni nadie sabe, yo creo que debería hacer, es discutir por intentar hacer ver a la gente aquello del chiste de XKCD, no, oye, ¿te vienes a la cama? No, es que alguien en internet está equivocado. No, o sea, no. no. De hecho, la parte yo soy muy afín, a pesar de ser ateo, a la disciplina cristiana, pero a mí lo que siempre me ha jodido es la parte del proselitismo. Porque la parte del proselitismo, bien entendida, puede hacer lo que estoy haciendo yo, lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo. Oye, consideramos que hay un paquete de ideas que merecen ser lanzadas y ya está. Pero la parte Pero de... sin ánimo mesiánico. Sin ánimo mesiánico. Claro. Sin ánimo mesiánico. Primero, porque no funciona. Segundo, porque es inmoral. Tercero, porque pasa como con la fuerza. Solo puedes cambiar la opinión de la gente extraordinariamente débil. O sea, ¿dónde está? O sea, no. La cosa que más me jode es el culto a la personalidad. Y es algo que a mí me da mucho la chapa, porque yo inconscientemente he terminado haciendo una especie de cosa rara alrededor de mi figura, pero la gente que está a mi alrededor les digo, oye, ¿cómo hacemos para que otra gente haga esto? ¿Cómo hacemos para que otra gente se mueva a esta historia? Porque si tú crees que una idea es fuerte, si la asocias a una persona, cuando desaparece esa persona, desaparece esa idea. Y hay un montón de historias al respecto. Sí, sí. ¿Vale? Goldblatt se muere y se va al carajo. Cuando Dave Snowden se muera, lo que hace es ir al carajo porque se han centrado en base en como guardianes de la ortodoxia de la idea, como un juguete que hay que compartir. Y las ideas, macho, son, Pero mira, son para jugar. si te das cuenta, los mayores, llámales sabios, grandes iniciados de la historia de la humanidad, nunca han escrito un libro. Nada. ¿Por qué? No sabemos nada de Sócrates, es todo lo que escribe Platón. Claro. No sabemos absolutamente nada de Epicuro, es todo lo que escriben sus discípulos. No estamos una puta mierda de Diógenes, es todo lo que escribe la gente que escribe alrededor. No tienen... Y Jesús, y Buda, y San Luria. O sea, es que ningún gran sabio escribía libros, solo escribían sus apéndices. ¿Por qué? Porque entendían que las ideas no valen una mierda si se plantan en la tierra que no es fértil. Entonces, cualquier cosa que pudieran decir, como es una cuestión que tiene que ver con el autoconocimiento y cada uno tiene su prueba, porque cada uno tiene una configuración distinta, conciben y entienden que el mensaje no se puede trasladar. Sí. Y de hecho después, los mensajes que dan o lo que enseñan, que después siempre los pasan sus pupilos, cuando se politizan, pierden toda la esencia y después han tergiversado, ¿no? Claro, por ejemplo, es que a Nietzsche le ha cogido cada subnormal que no es de este mundo. O sea, a Nietzsche lo han usado para justificar el nazismo. Había un par de serial killers que lo utilizaron. O sea, no entendieron una puta mierda el concepto de superhombre, no entendieron una puta mierda un montón de conceptos. El problema fundamental de la gente que piensa es que muchas veces sirve de excusa inconsciente a un montón de gente que los utiliza para prestar legitimación intelectual a sus mierdas. Claro. Pero eso no está bajo su control. Y cuanto más abstruso y más complejo es alguien, más fácil que lo malinterpreten. Claro. Hay un montón de libros, como el Corán, por ejemplo, que tienes una sura para una cosa y para la contraria. Y entonces ahí, naturalmente, es un libro perfecto para cualquiera que quiera decir, no, es que este es antirracismo, porque dice esto, nada, pero es que aquí dice que está otra movida. O sea, había una especie de truco ahí raro. Pero hay una cosa que cuando tú tienes un concepto particularmente complejo y a la gente, particularmente a la gente que no es inteligente, le gusta sentirse inteligentes, que ese es un tema muy jodido también, porque tú a veces piensas, oye, pero ¿por qué gente que tiene dinero, posición, poder, un montón de cosas,
se complica la vida se pone a begoñear por una puta cátedra de mierda en una universidad de cuarto grado, porque es que además quieren legitimación intelectual. Porque a todo el mundo le gusta sentirse, hostias, que soy una persona inteligente. Volvemos a la igualdad de lo que hablábamos antes y este tipo de historias. Entonces, el tema es, oye, cuanto más complejo sea tu pensamiento, más posibilidades hay de que alguien venga y lo viole y lo prostituya y lo retuerza para sus propios intereses personales. Claro. Y eso es terrible, porque de alguna manera te das cuenta de que tú lanzas una cosa y lo que recoja la gente no está en tu mano. A mí es una de las cosas que, por eso una de mis background a nivel cultural fue cuando me lié la manta a la cabeza después de una catarsis personal importante y me puse a investigar el origen de todas las religiones, ¿no? Las abrámicas, ahí profundicé mucho y demás. Y traté de investigar cosas que había en común en todas las tradiciones místicas más antiguas y qué cosas había en común en la vida de los profetas de cada una de ellas, ¿no? Y es fascinante ese viaje porque te das cuenta de que hay muchas cosas en común, ¿no? En los mensajes que dan todos. Y una de las cosas que caracteriza a todos, además de que nunca nadie escribía libros, justamente por entender cómo funciona la psique humana y cómo funcionan las personas, otra es cómo los conocimientos que daban los hacían en forma siempre o de parábolas o de símbolos. Sí. Justamente para evitar... O sea, que decir que tú vayas donde vayas es el mismo patrón. Siempre es así. Justamente para evitar la literalidad. Exacto. Y también era una forma de dejar legado, porque ellos entendían que pasa como en la masonería, ¿no? En la masonería siempre enseñan con simbología justamente para evitar a los masones que lo jodan, ¿no? El conocimiento. De tal forma que cuando tú enseñas con un símbolo, un masón te puede decir, esto simboliza no sé cuánto, tal. Y a lo mejor no tiene ni puta idea de lo que simboliza, ¿no? Sí. Que eso es muy común, especialmente si es la... Pero perteneces a la logia, perteneces a los hijos de la viuda. Sí. Está esa complicidad de pertenencia a algo superior a ti, que es lo que estábamos hablando antes. Pero la parte positiva del símbolo es que ese que no conoce la profundidad del conocimiento que tiene ese símbolo, cuando lo enseña a otro, aun sin entender su conocimiento más profundo, ese otro sí lo va a poder entender, aunque el otro no se lo haya explicado. Esto es fascinante, tío. Claro, es que por eso enseñan con simbología. Porque es como compresión con pérdida, ¿no? O sea, hay un vehículo ahí que puede autorregenerar los errores de quien lo transmite. Sí. Es una forma de evitar los problemas en la cadena. Qué idea más maravillosa. ¿Qué sucede? Que cuando se politizan este tipo de instrumentos, como pasó, por ejemplo, con todos los mensajes de Jesús en el cristianismo, y cuando la Iglesia y Roma pues, cogieron todo ese volumen de conocimiento y decidieron qué cosas hacer oficialistas y qué no. Pues Constantino. Sí, pues por ejemplo, de Santo Tomás, este ya lo explicaba demasiado claro. Quítalo por aquí. Bueno, a ver, perdón, pero es que esto es humano. O sea, quiero decir, San Agustín era maniqueo. Agustín era maniqueo. Y en un momento dado estaba dándole la chapa a su sacerdote maniqueo diciendo, oye, pero esto no me termina de funcionar muy allá porque tenemos esta inconsistencia, tenemos esta... Y en un momento dado le dije, mira, tío, es que tú te complicas mucho la vida. Tú déjate de hostias, el blanco, el negro, el bueno, el malo. Esto lo entiende la gente. Claro, San Agustín se decepciona de una manera tan salvaje que deja el maniqueísmo directamente y su madre, que estaba ahí dándole la chapa con el asunto, el tío dice, pues me voy a hacer mi propia acepción del cristianismo con casinos y furcias, como Bender. Pero es que esto de la perversión y la simplificación es algo que trasciende a un montón de gente. Entonces, si tú quieres acceder a una determinada masa crítica, tienes que ser capaz de crear las suficientes formas vulgares, porque si no te vas a quedar predicando al coro que tienes ahí. Pues serás un trevijano de la vida, que serás una persona con un armazón intelectual absolutamente vulgar, o sea, brutal, que jamás trascenderá al grupo de personas a los que han logrado abrir los ojos. Y es fascinante el compromiso que hay que hacer entre la ortodoxia y los vehículos de comunicación y conseguir la masa. Ese ejemplo me has dejado loco, macho, con lo de la parábola como autorreparación de la cadena, del eslabón de la cadena incompetente. De hecho, hay elucubraciones que se dicen incluso
este tipo de forma de trasladar el conocimiento puede venir de civilizaciones conscientes de que iban a finalizar su etapa en este mundo. Entonces, claro, dicen, oye, pues dadas las condiciones meteorológicas y cómo es este planeta, pues es muy posible que vengan civilizaciones posteriores. Así que vamos a intentar encapsular una serie de mensajes claro, para ¿cómo los lo que vengan haces? después. Pues obviamente no va a pasar con el planeta de los simios, que Clint Eastwood habla con gorilas de otro planeta en inglés, ¿no? Sí. Sí, no. O en Independence Day, ¿no? Que resulta que puedes manipular los ordenadores de esa... No, pero el planeta de los simios estaba cachondo, porque me acuerdo de Pumares hablando de esto, ¿no? Sí. Que decía, hostia, macho, se da cuenta que está en la Tierra cuando ve la Estatua de la Libertad, pero no le pareció extraño que unos monos de otro planeta hablen en inglés, ¿no? Sí. Claro, pero es que el poder del relato es tan potente porque te pueden resonar cosas que, como te suenan coherentes, haces una suspensión de la racionalidad durante un momento dado. Y lo que no nos damos cuenta es que hacemos esto constantemente. O sea, nos gusta pensar de nosotros que somos personas racionales. Una mierda. Si hay un relato que nos toca nosotros nos colocamos en modo suspensión de la realidad sin ningún tipo de problemas. Eso tiene que ver con lo que tú llamas el factor X, ¿no? Sí, claro. Que es algo que se sale, de repente algo te conecta y... Por supuesto. Y demás. Que eso es un poco lo que Jung también lo explica mucho, lo aborda mucho, el tema del inconsciente, se dedica mucho a ello. Y tiene que ver con eso. O sea, ellos entienden siempre, los místicos, la razón como que entra por dos canales, ¿no? Que sí. En Cábala también se explica con Binah y Jomá, con las sefirot que hablábamos antes, ¿no? Una que es la mente más racional, más de necesita estructura, que es la... Pero el propio Jung hace eso. Sí. El propio Jung llama de Pauli y dice, oye, vente aquí hay una movida que yo no sé explicar, pero yo estoy seguro que tú con las paridas estas tuyas eres capaz de articular desde un punto de vista científico, porque yo sé que esto funciona así, no lo puedo describir de una manera específica, tiene que haber alguna parte de la convergencia entre los mecanismos físicos que tienes tú y lo que yo estoy planteando. Exacto. Y después hay otra parte que es la más intuitiva, que es la de... O sea, ellos entienden como que hay una conexión siempre hacia la fuente, que la puedes amplificar o disminuir según cómo te vayas moviendo o el trabajo que hagas sobre ti mismo. Y entonces lo que tú dices, de repente te genera un chispazo algo que es intuitivo, que no tiene que ver con ninguna cuestión racional y que te cambia la vida de un día para otro, ¿no? Entonces ellos entendían, decían, bueno, yo traslado un símbolo por ahí, a mí me ha llegado esta iluminación o esta revelación y alguien en algún momento viéndolo, observándolo, pues le llega esa misma inspiración. Entonces es fascinante cómo el propio lenguaje, como todo, ¿no? Une y separa. Sí. Todo claro, es que el problema es que el lenguaje... Claro, ¿quién se ha leído a Wittgenstein? O sea, ¿quién se ha leído el Tractatus? Y más que eso, ¿quién se ha leído la historia de cómo se llega al Tractatus? ¿Quién se ha leído a Bertrand Russell tirando 10 años de su vida intentando crear ese lenguaje perfectamente académico y que llega un momento dado y dice, mira, es que he tirado 10 años de mi vida, no puedo hacer esto, pero tú, Lucky, que eres un tío inteligente, estás lleno de vida, vas a hacer una serie de historias y tal? Y dice Lucky, claro, esto no hay ningún problema. Dice, mira, a tomar por culo, el lenguaje no sirve para contener este tipo de proposiciones. Cualquier cosa que intente ofrecer esto, el lenguaje no es un vehículo válido, a la puta mierda. Que luego además Wittgenstein cambia 3 veces de opinión a lo largo de su vida, creyendo 3 sistemas filosóficos perfectamente incompatibles entre ellos y perfectamente articulados los 3. Bueno, y eso es sano, el ir cambiando, ¿eh? Eso es, exactamente. O sea, bueno, es que es fundamental, yo creo. Claro. ¿Vale? Pero que te quiero decir que el problema fundamental es que estamos utilizando el lenguaje, que es como intentar coger agua con las manos. O sea, hace la función a grandes rasgos, pero no termina de chutar. Pero es como el método científico, ¿no? Sí, claro. Hoy se toma como un... Sí, tú coges... Tiene que ser así. Claro, eso es. El método científico. Y entonces, pues a mí alguna vez, pues siempre con el ánimo de incomodar, que es lo que trato de hacer en Twitter siempre, cuando veo debates muy irracionalistas, siempre meto algo de mística o de cosas de las que me gustan a mí, ¿no? Y un día se me ocurrió, estaban hablando de cómo se configura la realidad o la psicología y tal, y se me ocurrió meter a Jacobo Greenberg en la conversación, ¿no? Y decían, ¡guau, qué magufada! Se estudiaba los chamanes y demás. Y digo, hostia, pues para ser una magufada lo que estudiaba, pues qué bien se lo cogieron los de la CIA. Pero es que en el fondo hay gente que se arroja a Popper como se arroja a la Virgen de la Macarena, ¿eh? O sea, quiero decir, es esa certidumbre que necesitan de que el mundo tiene sentido y se arrojan ahí como si fuera una especie de... Y claro, tú te das cuenta y dices, oye, es que
es Greenberg, pero podemos hablar de Moore, ¿vale? Que Sí, es sí. de ultrarracional que termina haciéndose chamán. Podemos Sí. hablar de Jodorowsky. Podemos hablar... Hay un montón de gente que está navegando con un pie en el cientifismo más duro y en la Bueno, parte... Morrison, no sé si... Morrison, claro, exactamente. O sea, por eso te quiero decir, digo, a ver, esta gente sabe algo que tú no sabes. Y oye, cuando se ponen racionales, se ponen racionales. David Deutsch, Sí. Dawkins, que se ha tirado 40 años cabalgando la movida y ahora ya está con una historia de decir, oye, pues igual es que la religión te permite hacer una serie de cosas. O sea, quiero decir que se da cuenta de que ha estado representando un personaje durante determinados tiempos, ha cargado las tintas y se han perdido cosas por el camino. Es que, de verdad, que es que hay gente que se arroja a los pies de Popper como los pies de la Macarena, ¿eh? Y se van al rocío y miran con una cierta superioridad moral a la gente que salta a la verja y hace pero esta gente, dentro de que lo que están haciendo es irracional, pero está conectada posiblemente con una verdad que se te escapa a ti desde tu óptica popperiana estrecha. Mira, yo en aquella catarsis personal que tuve, dije, oye, voy a ponerme a estudiar, pues soy un pobre ignorante, pues yo venía de una familia muy humilde, bastante desestructurada, me puse a trabajar como un cosaco vendiendo puerta por puerta, empecé a formar gente, empecé a crecer y de repente vi que una empresa que tenía 300 personas bajo mi responsabilidad con 25 años, siendo un pobre ignorante, pues no pude estudiar. Y entonces cuando me metí la hostia en 2008 dije, bueno, aquí algo hay que hacer. O sea, está muy bien, tengo muchas ganas de trabajar, pero hay que formarse un poco, ¿no? Entonces empecé a estudiar un poco de todo, pero ya por mi cuenta. Y lo que a mí me hizo una catarsis fue el experimento de la doble rendija. Sí, claro. La dualidad onda-corpúsculo. Sí, o sea, yo cuando llegué ahí, el método científico, tal, me puse a estudiar algo de física, que la física me gusta mucho, empecé a estudiar historia, empecé a estudiar filosofía, vi el experimento, lo reproduje en casa con un jueguito y entonces me di cuenta que dije, hostia, a partir de aquí, o sea, cualquier persona que entienda en su profundidad el experimento de la doble rendija tiene que entender que el método científico parte de un punto que no lo explica todo. Es decir, la conciencia tiene impacto en la realidad que se observa. En el momento que a ti te queda claro eso, el método científico te sirve para explicar aquello que ya observas, desde donde estás. Pero el experimento de la doble rendija te dice que dependiendo de dónde estés, tú vas a percibir una realidad u otra. Entonces a mí eso fue lo que me dije, hostia, aquí tal. Y entonces es cuando empecé a investigar sobre este tipo de personas o personajes o sabios o tradiciones místicas y demás, donde te das cuenta que ellos lo que estudian son los misterios de la conciencia, es decir, cómo la conciencia impacta o cómo influye en la realidad y qué leyes la rigen y demás. Entonces te das cuenta que personas, joder, cuando te pones a estudiar las personas que han generado grandes hitos en la historia de la humanidad, que fue una de las cosas que yo hice cuando empecé a estudiar historia, hostia, todos o masones o vinculados con alguna orden secreta o discreta o se fuman pipa, ¿no? Que de hecho me hace siempre mucha gracia los debates que ves por Twitter entre personas hiperracionalistas cuando dicen lo típico de ver se habla con esa superioridad intelectual de decir, hay que ver esta gente multimillonaria y no sé qué, que sigue creyendo en estas magufadas, como diciendo, qué gilipollas son todos los que mueven los hilos del mundo, ¿no? Esto, joder, pues te habrás preguntado alguna vez, con ánimo de observar sin prejuicio, qué hay ahí, ¿no? Y te aproximas, pues, al hilo de lo que pasaba con Jacobo Greenberg, ¿no? Que tiene una explicación de la realidad con la teoría sintérgica, que es un libro que le recomiendo a todo el mundo, que me parece brillante. Y él se fue a estudiar a Pachita, que de hecho Pachita era una chamana mexicana, no sé si conoce la historia de ella. No. O sea, era una curandera que te hacía operaciones de todo tipo, pero de cambiarte un pulmón y demás, con una navajita en una chabola de México. Y se hizo tan famosa porque curaba a tanta gente que allí se fueron científicos y médicos y intelectuales y filósofos de todo Occidente a estudiar con ella. Y Jacobo Greenberg fue uno de ellos. O sea, él estudiaba la conducta humana y trataba de investigar en cómo se genera la realidad y se fue allí por lo típico, como se fue Marie Curie o tantos otros, a ver, que quiero ir ahí a desmontar todo eso. Bueno, pues volvió escalzado. Pues, se fue allí con Pachita y dijo, yo allí vi cosas que la razón no me puede explicar. O sea, no tiene explicación. O sea, yo vi a una mujer que de repente entraba en trance, le cambiaba la voz y decía, venga, a operar.
sacaba una navajita de tal, abría allí no sé qué, quitaba un no sé cuánto, metía una cosa y me decía, ponga ahí las manos y tal. De repente quitaba y yo no veía herida y tal, y la persona la veía saliendo andando y pasó por allí, pero científicos muchos, que después hizo que hubiera toda una narrativa allí en México diciendo, oye, pues quizá hay que plantearse un poco cómo funciona esto de la conciencia, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí me sirvió como catarsis porque yo de pequeño también nos hicieron un test de inteligencia que no sé con qué fin, de pequeño, y también me dijeron que tenía altas capacidades, ¿no? Cuando era un niño. Fracaso escolar absoluto. Es casi lo normal. Crisis existenciales ya con 9 años, diciendo ¿qué coño hago yo aquí y tal? Y bueno, no me sirvió para nada más que para darme algunos golpes, ¿no? Y después, lo peor que me pudo pasar, que siendo un ignorante, leer 4 libros. Imagínate una persona con cierto grado de inteligencia. El auténtico peligro de la gente apenas ilustrada. Es mucho peor que un ignorante. Muchísimo peor. Mi mujer me lo decía mucho, ¿no? Decía, no hay nada peor que un ignorante que se ha leído 4 libros. Y entonces, la ilusión de conocimiento, es otra cosa que está viniendo con el tema de la inteligencia artificial. Exacto. Y entonces pues, tratar de controlarlo todo y con un montón de juicio y demás, pues llevándote hostias por todas partes, ¿no? Pero te iba a decir que una de las cosas que veo yo, a diferencia de otras épocas donde ha habido cambios de péndulo y que son inevitables, y que además yo lo relaciono con ese arquetipo de la dualidad que es constante, izquierda-derecha. Yo, por ejemplo, con el tema ideológico lo veo mucho como la derecha representando el arquetipo masculino, ¿no? Es como el orden, la estructura. Shiva y Shakti. Hay una verdad y es más firme, es más tal. O sea, nunca verás en la izquierda a un Santiago Abascal tratando de hacer una moción de censura para poner a otro que no tiene una buena impresión de Santiago Abascal, como hizo él. Eso nunca pasa en la izquierda, pues es más personalista, es más de la forma, ¿no? O sea, la derecha es más del fondo, el padre, el rigor, tiene que haber un orden, un raciocinio, y la izquierda es más la forma, por eso siempre domina la narrativa, ¿no? Correcto. Es más la forma, es más lo femenino, la protección, la empatía. Correcto. Y entonces tú dices, ¿qué necesita el niño? ¿O qué es lo mejor para el niño? Bueno, pues, dime qué niño y dime en qué situación está, ¿no? Pues tú me preguntas, ¿a España qué le viene bien? Bueno, pues España, que bajo mi concepción suele ser anticapitalista, por su condición psicológica general, ¿no? Solemos tener una tendencia a la izquierda. Sí. Somos más femeninos en cuanto a forma de pensar, muy empáticos. Por ejemplo, aquí es imposible discutir de política, pero en cambio somos el país con más donaciones de órganos del mundo, ¿no? Somos sociológicamente de izquierdas. Sí. Pues ¿qué le viene bien? Lo contrario. O sea, siempre el enfermo necesita lo contrario de lo que pide. Sí. Y claro, elige entre papá y mamá. ¿Cuál es mejor? Me parece un debate absurdo, ¿no? Entonces, yo lo que noto diferente ahora respecto a otras épocas es que veo a más gente viendo el péndulo. O sea, es como siempre va a haber los hooligans de una y otra parte en base a su condición psicológica, los que son más femeninos, más hacia la izquierda, los que son más masculinos. Hablo de forma arquetípica, psicológica. Van a ser más de derechas. Pero hoy en día veo más que nunca personas separándose un poco de todo y diciendo, oye, no va por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que es que ahí confluyen dos cosas. Confluye que la gente, estamos en máximos históricos de acceso a la información por parte de gente que nunca ha tenido acceso a la información. Exacto. ¿Vale? Y por otro lado, estamos en mínimos históricos de representación. ¿Me explico? La gente que hacía pantomima históricamente ha sido gente con bastante talento. Y ahora estamos viendo un montón de gente que se les ve, es como los magos estos que cuando empiezan a practicar, ¿sabes? Se les ve el truco, se les ve la cuerda se les ve, se les hace esta historia. Entonces yo creo que esa combinación de las dos cosas es lo que está llevando a que la gente esté cogiendo un poco más de distancia con respecto al teatrillo. Porque yo creo que hay cosas que han colado porque la gente era más inocente y porque los performances eran mejores. Y es bueno, pues la gente está empezando a aprender, ¿no? Y por eso cuando hablo con amigos, digo, joder, estos políticos, son los perfectos. O sea, están llevando a la conciencia a mucha gente. La función crea el órgano. Exacto. Y yo creo que por primera vez están empezando a plantear un poco en profundidad la raíz de los problemas, ¿no? Hablamos el lunes con Miguel Anxo Bastos, que conversamos con él. Sí. Y claro, es que cuando entiendes un poco
que la teoría del Estado que te han vendido, de esto no, estos se juntaron aquí todos y nos dimos la mano y dijimos vamos a montar un Estado. Bueno, pues ese cuento de la Caperucita empieza ya a tambalear y la gente empieza a descubrir que los anarcocapitalistas, como los comunistas, para mí son ideales ambos detectando los problemas, igual que nefastos encontrando las soluciones. Sí. Pero es cierto que la teoría de Rothbard en cuanto a cómo se generan los estados es la que tiene más sentido. Es decir, estos heredamos a vándalos. A ver, es que volvemos a lo mismo. Ha tenido que venir una figura que conecta con el pueblo llano completamente bufonesca, como es Milei, que tiene esa disociación entre personaje y persona clarísimo, que cuando te hace el payaso con una motosierra y te dice que hay que matar a todos los zurdos, te está metiendo a Rothbard. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero tiene que venir este tipo de gente que entienda, digo, mira, que estuvo en un partido de izquierdas cuando fue la guerra de Vietnam. Sí. Bueno, es que todo el mundo en general que tenemos posiciones, digamos, marcadamente capitalistas, hemos pasado por una fase en la que naturalmente lo que apela más a la parte materna, como dices tú, es las narrativas, el catolicismo, el comunismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, según te vas haciendo mayor, vas conociendo más de la naturaleza humana y te das cuenta de que hay un montón de gente aprovechándose de ese relato para meter sus mierdas. Y al final que te pasa como lo que decía el otro, ¿no? Que gran idea, especie equivocada. O sea, el ser humano no tiene las características de las hormigas, que algunas de ellas se sacrifican de manera voluntaria por hacer este tipo de cosas y por tanto este tipo de ideales no van a funcionar nunca. Pero al narcocapitalismo le pasa lo mismo, ¿no? O sea, estamos en esa zona gris en la cual no podemos sobrevivir de manera aislada, ¿vale? Pero no podemos pensar de manera colectiva. Claro. Entonces es una zona que todas estas cosas se quedan ahí. Entonces, Bastos, a que yo admiro profundamente, Milei, hay un montón de gente que ahora está marcando un poco discurso intelectual sobre este tipo de cosas, concitan dos cosas. Una, o han hecho un esfuerzo estudiado de discernir personaje, si ves ayer a Milei hablando en Davos, es absolutamente, o sea, una persona absolutamente calmada. ¿Qué tiene que ver este tío con el otro que está con los ojos saltones, con la motosierra, quitando ministerios y haciendo? No, es que él ha entendido que tiene que conectar con determinadas cosas que atraen la atención de determinadas historias. Yo eso le viene un poco de la escuela de Huerta de Soto, ¿no? Bueno, sin duda. Lo que pasa es que Huerta de Soto, que es su maestro y este tipo de cosas, Huerta de Soto en la puta vida iba a tener el calor del pueblo como tiene el resto de la gente. A Huerta de Soto, como a Cayetana Álvarez de Toledo, como a tanta gente, exudan este sentimiento de superioridad y de que están hablando a percebes, que es algo que es veneno electoral. Sí. ¿Vale? Pero Milei es perfectamente capaz de montarte un número de la cabra que te hace pensar que es uno de los pibes. Pero es campechano. Es campechano, sí. Pero luego, claro, te mete por detrás Hayek, Rothbard. Aquí, duro del asunto, habla que Mises, y yo creo que eso lo está haciendo maravillosamente bien y la gente no entiende desde una perspectiva lógica porque tiene éxito. Digo, coño, pero si es que está dando pan para todos. Claro. Está dando espectáculo y circo y legitimación al odio visceral a un colectivo y por otro lado te está diciendo, y en vez de pasarte droga te pasa la condición humana. O te pasa un libro de Rothbard, o te pasa una historia. Yo se lo decía a Bastos y así se lo digo a todo el mundo. Para mí, lo único, a lo mejor no lo único, pero lo más productivo que va a hacer o que está haciendo Milei es pedagogía. Claro. La popularización de una serie de ideas que han estado siempre asociados a lo puto peor de las élites aristocráticas e intelectuales. Que además es que despiertan recelo porque es que son elitistas. Y no, eso es que no te gusta. Joder, es que hablamos a lo mismo. ¿De dónde viene Argentina? Argentina viene de Evita Perón, que tú ves unos discursos y dices, hostia puta, es una reencarnación. O sea, viene de ese tipo de populismos absolutamente descerebrados.
y de ese tipo de conexión emocional con este tipo de historias. Entonces, tú veías no sé si te acordarás, o hablaste con Mario Conde del asunto, pero tú veías a Leopoldo Calvo Sotelo, que era un tío absolutamente ejemplar, que tuvo un comportamiento ejemplar mientras estuvo de presidente, pero claro, es un tío que te hace bostezar hasta que te desencaja la mandíbula. O sea, es una persona... Entonces, esa zona curiosa entre el comunicador que conecta con las masas y las personas que te pasa por detrás, veneno intelectual, es un patrón que vamos a ver cada vez más. Pero es que fíjate, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que la derecha llevaba toda la vida perdiendo la narrativa. Porque ha sido siempre territorio de la izquierda, porque ha sido siempre el territorio de Shakti, porque todos los grandes relatores han estado a la izquierda. Gramsci está a la izquierda, Lakoff estaba a la izquierda, toda la gente que se ha ocupado de este tipo. Y la derecha, como padre, siempre ha pensado que esto son cosas de mujeres, estas son mariconadas, estas son mierdas que no van a ningún sitio. Y les han robado las gallinas a mansalva. Totalmente. Sobre cosas que es que eran absolutas mongoladas, pero como no les respeta, no han respetado el relato nunca. Jamás han respetado. Exacto. No, ni le han dado importancia. No, ninguna. Que es lo más importante. Pero por eso, el movimiento que yo veo ahora interesante es que, como se han dado cuenta de que sí que había que hacer la batalla cultural y se han puesto con gente como Agustín Laje y han empezado a hacer movimientos de ese tipo y se han dado cuenta de la importancia de la forma, en cierto modo se están feminizando para acercarse. Eso lo que va a provocar inevitablemente es que la izquierda se tenga que volver al fondo. Puede decir, hostia, nos están pedorreando la batalla cultural. Claro, es que la cultura que teníamos ya, nos habíamos ido tanto a la forma, a la extravagancia, que no tenía ningún fondo ya. Pero es que era solo forma, porque cuando volvemos a, digamos, los referentes económicos y estos, es un señor del siglo XIX. Son lógicas y discursos. Y es que estamos hablando de las horas semanales, estamos hablando de este tipo de mongoladas en el 2025. O sea, que alguien les actualice un poco el reloj. Entonces, donde se ha ido sofisticando cada vez más es en la forma. Claro. Y la forma ha sido, o sea, quiero decir, la ascensión de un partido como Podemos es una obra maestra de ingeniería social, de cómo montarte en una ola de indignación que no es el tuyo para al final mostrarte como lo que eres, un comunista descalzaperros y una vuelta a una narrativa del esto, la ley de hierro de la oligarquía y tal, que fue precisamente Bastos, el primero que le metió una hostia a Monedero en toda la boca diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? Es subnormal. Entonces, el problema es que cuando solamente trabajas un brazo, se te termina hipertrofiando. Claro. Pero se pierde ese equilibrio del que estábamos hablando constantemente, ¿vale? Este yin-yang. Entonces es bastante probable que efectivamente la izquierda termine diciendo, hostia, no tenemos campos con los que contraatacar si nos contraatacan con nuestras propias armas. Y Milei es una cosa, pero es que Trump está haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, Vance se cree más la movida, ¿vale? Pero claro, en el momento en que empiezan a hablar del tema de los visados y gente como Musk dice, pero ¿de qué cojones estás hablando? Si toda la industria norteamericana está... O sea, vamos a ir con esta puta mierda de campesinos del Rust Belt. Oye, que nosotros terminamos ganando la Segunda Guerra Mundial porque se vienen 2.000 científicos alemanes que este soplapollas nos pone en bandeja para que nos lo llevemos. ¿Sabes? Entonces, ahí está... Cuando hay este rifirrafe entre la narrativa mágica y la realidad, la gente que es capaz de gestionar mejor sus contradicciones es la que termina funcionando. Y yo tengo la sensación de que Milei, de que Trump son esta nueva generación de gente narrativamente de derechas que luego lo que hacen es decir, oye, y ahora ya que os ha traído con esta mierda, echadle un vistazo a esto, que esto es cómo funcionan las cosas de verdad. No podéis escuchar a este tipo de gente. O sea, quiero decir, claro, es que a Marx intentaron implantarlo a lo bestia en la Unión Soviética en el 20 y terminaron teniendo que fijar precios mirándose en los precios de catálogos de Sears del año 22. Es que hay un montón de papers demostrando que es económicamente insostenible. Desde un punto de vista... Entonces, lo demás tiene que ver con lo que decíamos antes de los castillos intelectuales, ¿no? No, claro. Es un castillo súper bonito. No, es que es lo que yo hablo, los Neuschwansteins de bullshit, ¿no? Es que
Dice, hostia puta, es que es como el castillo de Frozen, tío. Se ha hecho las almenas, brilla, los arbotantes, las volutas. Pero el suelo está sobre el valor objetivo de las cosas. Claro. Y el intercambio del trabajo, hora y este tipo de mierdas de decir, claro. Pero a ver, amigo, pero por favor, ¿de qué cojones estamos hablando? Y es que nos ciega la belleza de los edificios construidos sobre mierda. Sí. Y la gente con altas capacidades muchas veces dedica su trabajo a construir auténticas obras maestras de la arquitectura del bullshit. Sí. Lo que pasa, como te decía, que yo esta vez tengo la fe o la esperanza de que me da la sensación de que más allá de un cambio de péndulo, creo que va a ser un poco más profundo. Porque creo que, si te das cuenta, todos los paradigmas sobre los que estaban sustentados las sociedades, que lo comentábamos antes de entrar, política, economía, ciencia y religión, que algunos místicos lo asocian con los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Que son estos 4 pilares que ahora se están todos poniendo en cuestión. No en sí, sino cómo están gestionados a día de hoy, ¿no? Pues, obviamente la ciencia no la puedes cuestionar, pero sí puedes cuestionar cómo está politizada y cómo se dirige según conviene a... Lo que puedes cuestionar es la virginidad de la ciencia. Claro. O sea, Bueno, como se hablaba en tiempos de COVID, ¿no? Es que lo dice la ciencia. Eso. Yo me peleaba en la Twitter diosa con la razón, gente. La diosa razón. Claro, cuando, decía, tú ya mezclas, sí. Cuando tú ya mezclas la ciencia con la mística, ya sabes que eso va a terminar. Exacto. Decía, bueno, o sea, los mayores avances científicos se han hecho contradiciendo al paradigma científico del momento, ¿no? O sea, alguien llevando la contraria. Que la diosa razón tenía sentido cuando era un mundo dominado por el oscurantismo religioso. Ahí tiene sentido, ahí tiene un momento. Pero en el momento en que tú lo que haces es cambiar un santo, desvistes un santo para vestir otro. Y eso pasó con la Ilustración, ¿no? Como que quisieron matar a Dios, pues se dieron cuenta que no se puede matar, solo puedes cambiar de Dios. Eso es correcto. Y se lo llevaron como decía a la política. Chesterton, el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier gilipollez. Exacto. Entonces, bueno, ahora creo que viene un cambio profundo. Y nos metemos ya en el segundo tema, que creo que es una de las cosas que está acelerando todo el proceso. Y creo que ahora vivimos un momento de catarsis donde todo se está poniendo entredicho, de un gran despertar de conciencia a nivel general, de decir, oye, quizá los autoengaños entre los que estamos viviendo, pues hay que replanteárselos un poco, porque los estados nacen como nacen, son vándalos los que nos están diciendo y estamos ahora encima justificándolos o aupándolos. Quizá tenemos que ir a pactos sociales de verdad o a recuestionarnos los regímenes en los que vivimos y dejar de ser engañados por azules y rojos. El sistema económico, el sistema financiero global, te das cuenta que es una montaña de mierda que no tiene una base sólida, pero había mucha gente que incluso pensaba que la Reserva Federal era una entidad pública. Bueno, es que si empiezas a analizar cómo funciona el sistema financiero, te das cuenta que es una montaña de intereses privados y que hoy en día los estamentos públicos entre el sistema financiero y la clase política hay un entramado ahí de intereses con incentivos absolutamente en contra de hacer que la sociedad sea libre, ¿no? Que es un poco lo que creo que hemos padecido este tiempo. Y entonces, en el momento que van a despertar, no sé a dónde vamos a ir. O sea, sí habrá el típico cambio de péndulo que ya se está viendo y después nos tocará ir al extremo de la otra parte y los librepensadores pues pasaremos a ser comunistas. Uh-huh. Pero creo que va a haber un cambio más profundo del típico cambio de péndulo normal. Me da esa impresión. Y dentro de esto creo que va a jugar un papel muy importante la tecnología, ¿no? Y una de ellas, o dos de ellas quizá, la IA y la robótica, seguramente van a ser las que tienen más impacto a medio plazo. Y me gustaría escuchar un poco tu opinión, que creo que coincidimos prácticamente en análisis de cómo ves que va a repercutir a medio plazo en la humanidad el despliegue de los agentes de IA en todas las cuestiones que hoy en día hacen, tanto en la empresa privada, porque se habla mucho del impacto de la IA en la empresa privada, pero veo que se habla muy poco del impacto de la IA y los agentes de IA en lo público, ¿no? Hombre, yo he manifestado muchas veces, en muchos sitios mi opinión, y en charlas TED, en un montón de cosas y tal. Yo ya he comentado que, entre otras cosas, no sabemos a dónde va a llevar esto, porque es la primera vez que hay un desafío a los pretendidamente trabajadores intelectuales que no ha habido nunca. Siempre había un desafío a los trabajadores físicos. Yo soy profundamente optimista con el asunto. Al mismo tiempo considero que la inteligencia general artificial está muy lejos todavía.
Creo que todo el tema de los agentes ahí es la enésima vuelta de tuerca para intentar darle una patada a seguir para todo esto. Yo siempre digo lo mismo, yo entré en el 98 en Schlumberger SEMA trabajando como especialista en agentes móviles, o sea, quiero decir, la metáfora está ahí desde hace un montón de tiempo y ahora permite un montón de cosas. Pero lo que sí es verdad, y lo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, es que hay un montón de trabajos que pasan por trabajos intelectuales que son pura hojarasca intelectual y pura regurgitación de contenidos en orden. Y eso sí va a causar un terremoto tremendo, porque llevamos 40 años diciendo a la gente que haga su trabajo, que no levante la cabeza del surco y que sea luterana y que sea su parte dentro de la cadena de producción, y ahora les estamos diciendo que quien esté solo en la cadena de producción está jodido porque la máquina le va... O sea, ahí hay una tensión dura que va a ser bastante complicada, pero yo personalmente creo que no es muy diferente de la gente de nuestra edad que sacrificó lo que realmente le gustaría estudiar por meterse en un banco porque era un negocio seguro. Y que yo siempre he dicho que cuando llegan a los 50 años y se encuentran que en un momento dado les colocan todas sus cosas en su caja y ellos se sienten con la sensación de, oye, yo he hecho mi parte del trato, ¿qué pasa con ese trabajo seguro para toda la vida, con este tipo de cosas? Yo personalmente creo que la administración es una de las cosas que más se va a beneficiar de la aparición de la inteligencia artificial si somos capaces de eliminar a los políticos de la ecuación, que es un tall order, porque en realidad ellos ven la administración como una manera artificial de incrementar el PIB, como un colocadero de trozos de carne con ojos, como una serie de vehículos para hacer un montón de cosas. Mi amigo Jaime Gómez Obregón lleva un montón de tiempo diciendo que es que tenemos la política más mongólica de todos los tiempos en términos de utilización de la tecnología en la administración pública, y tiene toda la razón del mundo. Sí. Y el problema fundamental es que estamos volviendo a engañar a los jóvenes. Esta vez diciéndoles que se hagan administrativos, que cuando venga la troika nos diga que se acabó la fiesta y que hay que ahorrar 4 billones de esto, no van a tocar, no me acuerdo, pero creo que fue el estado de California en un momento dado, el que abrió la veda echando a 50.000 administrativos y gente de administración a la calle. Entonces, yo personalmente creo que estamos manteniendo de manera artificial un montón de mecánicas obsoletas única y exclusivamente por el interés de la clase política, que no son hombres de Estado y que se representan a su propio Estado. Pero yo confío tanto en el capitalismo que antes o después termina equilibrando. O sea, yo soy muy de bastos también. O sea, esto dice capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es además, hay determinadas cosas que terminan siendo inevitables. Entonces estamos perpetuando un camino erróneo, fundamentalmente porque tenemos detrás a una entidad que todavía respeta el mundo financiero, dándole a la maquinita de los billetes y dejándonos endeudar a unas tasas absolutamente intolerables. Pero cuando, yo siempre digo lo mismo, una compañía termina quebrando, como decía Hemingway, ¿no? Poco a poco y después de golpe. La gente ignora las señales hasta que deja de sonar la música de los caballitos y entonces vienen los temas draconianos. Exacto. ¿Vale? Y la gente no se mete a hacer ejercicio hasta que no le viene el primer cebollazo, y si sobrevive a eso y aprende la lección, fenomenal, pero hay gente que no sobrevive el asunto. Entonces yo creo que va a tardar más de lo debido porque están estos incentivos en marcha, pero yo creo que una aplicación sistemática de una buena combinación de tecnología y inteligencia artificial debería reducir el trabajo de la administración en un 50% en un horizonte de 5 o 10 años. Uh-huh. Con el consiguiente, con lo que eso supone. Con lo que eso supone. Exacto. Que en el fondo lo tendríamos que ver de manera positiva, porque hay un montón de capacidad que queda libre para hacer cosas que de verdad son diferenciales en lugar de mamandurrias y mamahuevadas como estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas fuerzas intentando pelear en contra de este tipo de cosas, ¿vale? Y la Unión Europea, al hilo de lo que estábamos hablando antes, se ha caracterizado en no estar al ritmo de los tiempos con todo este tipo de cosas. Pero, insisto, es que la alternativa te pone en una situación vital. Y si habéis estado oyendo las charlas de Davos, hostia, es que parece que ha pasado el ángel de la muerte por allí. Complicado. O sea, parece que ha pasado el ángel de la muerte por allí. O sea, alguien está diciendo, hostia, que tenemos un problema aquí, a ver quién
maricón el último. O sea, quiero decir que está el tema... Llevan ya un par de foros de capa. Sí, está el temita un poco tenso. Entonces, en cualquier reformulación de un paradigma, porque tú lo has comentado muy bien, los paradigmas, como las propuestas de valor, como las empresas, como tantas y tantas cosas, como las propias personas, están diseñadas para tener un ciclo de vida que incluye nacimiento, proceso, declive y destrucción. Entonces, un paradigma nuevo, yo creo que está a la vuelta de la esquina. Lo que ocurre es que por el camino se llevará por delante un montón de cosas. Pero yo soy profundamente optimista porque creo que el luteranismo y el taylorismo y el fordismo nos han sometido a 200 años a los humanos a un régimen que, si bien nos alimentaba, y era mejor que el tecnofeudalismo que existía antes, donde la inmensa mayoría de la gente era pobre de solemnidad y no tenía para comer, a cambio de comida nos ha convertido en parte de una maquinaria en la que ahora viene una maquinaria a sustituirnos porque hace mejor de máquinas que nosotros. Son more human than human, como decían en Blade Runner. Y que puede ser una época en la que recuperemos estas cosas que son profundamente humanas. Que conecta con lo que hablabas tú antes de la intuición. La intuición es una mecánica que no está en ningún dataset, ni está en ninguna parte, ni hay manera de articularla, ni cosas por el estilo. Entonces, yo creo que volvamos a nuestras raíces más humanas a largo plazo será bueno. A corto plazo habla un montón de tensión. Sí, va a ser duro. Va a ser duro desde el punto de vista porque cada vez que hay una reconfiguración de poder hay un montón de gente que sube y hay un montón de gente que baja. Sí. Y la gente que baja no baja en paz, asumiendo su decaimiento. No. Pelea con fuego y sangre, intenta mantener... El statu quo siempre, su proceso es la defensa y entender. Pero yo no puedo obligar... O sea, no puedo evitar ser optimista, porque yo creo que cualquiera que nos lleve a ser más humanos y a potenciar lo que nos hace humanos es para bien. Que por el camino va a haber un montón de cosas complicadas, sin duda alguna, pero yo no tengo tan claro que eso sea culpa de la aparición de la inteligencia artificial, como de que hay un montón de gente extrayendo valor del sistema a base de crear estructuras artificialmente hinchadas. Exacto. Sí, comparto la visión. Yo creo que la IA lo que va a hacer que por parte de las empresas, porque al final, como decíamos antes, funcionamos a base de incentivos, ¿no? Y una vez las empresas tengan acceso a agentes de IA que hacen un montón de cosas... mecánicas. Sí, pero y ya no solo por lo que hacen ellos, que no va a poder hacer un hombre, sino por la superproducción que hace a la gente que produce. Es decir, quizá dentro de 2 años un programador, o sea, con los IAs, con los agentes de IA que ayudan en el desarrollo de programación, seguramente donde antes necesitabas 3 programadores pasarás a necesitar 1, ¿no? Bueno, hay una cosa que a mí me gusta mucho de la IA, que conecta con algo que hemos estado hablando antes, que es un potenciador brutal, un catalizador brutal de la desigualdad. Sí. O sea, yo tengo la sensación que la gente inteligente con acceso a herramientas cognitivas top va a ser 10 veces más productiva. Exacto. Y va a dejar a un montón de gente que ya tenía dificultades para poder crear valor en una posición todavía más delicada. Sí. Y entonces vamos a volver a oír hablar mongoladas como, oye, la renta básica universal, de esto. Hostia, no, de verdad, como hablábamos con Gregorio Luri, tío, ten respeto a la gente, ponlas en dificultades. No seas tan paternalista. No seas tan paternalista, les estás impidiendo crecer, les estás impidiendo reciclarse, les estás impidiendo hacer cosas y tal. Pero es que a esta gente lo va a pasar mal. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Mantenerle eternamente en una cápsula de criostasis como en Alien hasta el... Es toda una cuestión de equilibrios. Sí. De hecho, un poco la experiencia que yo tengo hablando con gente en base a mis inquietudes, pues he conocido a mucha gente muy interesante, ¿no? Hay gente que se mueve en círculos donde se toman bastante decisiones y cuando hablas con ellos un poco de cómo ven la política y demás, ellos en los debates en los que se mueven las grandes finanzas y las grandes decisiones, lo de izquierda a derecha es un debate que no tiene ningún sentido para ellos. Es decir, es una pantomima para las palomitas de la plebe. Sí. Suele haber dos cosmovisiones de la vida como... Mira Florentino Pérez, que claro lo tiene. Exacto, con los dos. Tienen una cosmovisión pues hay algunos que son un poco más neoaristocráticos, es decir, como, oye, hay que cuidar a la plebe de sí misma,
y entonces necesitamos más control, no vaya a ser que se estrellen, ¿no? Y otros que son más progresistas liberales, que dicen, oye, déjalos que aprendan, ¿no? Y más libertad y que se estrellen y demás. Y volvemos a la dualidad de siempre, la ilusoria dualidad. O sea, no es papá o mamá, es un equilibrio, como todo, ¿no? O sea, hay que tener redes de seguridad o hay que tratar de que las personas puedan acceder, pero no puedes tratar de evitar todo claro, el dolor. Yo no soy anarcocapitalista en el sentido de decir cada país se lama su rabo, el estado cero y cosas por el estilo. ¿Por qué no? Porque hay que intentar traer a la gente ahí. A mí eso me parece bien. Pero que con esa milonga nos han estado colando un montón de mierdas que van en contra de nuestro propio interés y del propio interés de la gente y de un montón de cosas, también te lo digo. Es que de hecho las élites, digamos, más retorcidas a nivel mental son muy paternalistas porque entienden que cuanto más facilidades des al niño, el niño más tonto es. Sí, sí. Cuando tú educas a un niño, todos los que tenemos hijos sabemos que si le tratas de evitar todo el dolor o toda caída, pues acabas haciendo un gilipollas. Sí, ¿no? clarísimamente. Y entonces, entiendo que personas dentro de las élites tienen esa conciencia de oye, renta básica universal y no nos vuelven a molestar en la puta vida. Seguimos aquí imprimiendo dinero ficticio para nosotros, a ellos les damos no sé cuánto, seguimos con la fiesta. Nosotros estamos en Elysium. Exacto. Estos siguen la plebe, pues que siga ahí, que es lo que se merecen, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, por eso es complicado encontrar ese equilibrio. De hecho, a mí es al revés. O sea, a mí lo que me gustaría es que la gente tuviera más oportunidades de trascender al sitio donde han... Joder, coño, que volvemos a lo mismo, que yo no tengo apellidos compuestos, que yo vengo de 2 destripaterrones de Cuenca, que cojones estamos hablando. O sea, me gusta un escenario en el que haya igualdad de oportunidades para que la gente que tiene una capacitación diferencial pueda acceder a determinadas cosas, ¿vale? Eso no es o sea, se intenta vender como discriminatorio, pero yo creo que la igualdad forzada es mucho más dañina que asumir que hay que propulsar a determinadas personas porque tienen más capacidad y tienen más talento y a tomar viento. Claro, sí, totalmente. Así que bueno, vemos ambos de manera optimista la situación a medio plazo. Será complicado el cambio de paradigma. Dolores de crecimiento va a haber. Sí, y a raíz de eso fue el nacimiento de este espacio, un poco viendo cómo está el panorama y como me gusta conversar y reflexionar estas cosas, de bueno, pues sin ánimo mesiánico, por favor. Pues tú creo que es interesante crear un espacio donde se hable sin tapujos de la realidad, de cómo se ve y demás. Y bueno, pues como pasa siempre, como dices tú, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Eso es. El que tenga o el que esté predestinado a ver este vídeo y que algo le haga clic, pues lo verá y fenomenal, ¿no? Un placer, Javier, la charla y quedaremos para otra vez. De hecho, me comentas un poco lo de que te gustaría charlar con Mario. Podemos organizar, si quieres, una... Sí, con Mario, con Bastos, por ejemplo, me encantaría charlar pues, también. Con cualquiera de los dos. Sí, encantadísimo. Si quieres, organizamos un debate. Y... Hace falta más gente heterodoxa. Sí. Hace falta... Marcelino Menéndez Pelayo hizo aquello de la historia de los heterodoxos españoles. Nosotros generamos de manera espontánea gente heterodoxa muy interesante y como despreciamos el marketing porque es la parte femenina, luego nos pasan por la izquierda los italianos, toda la gente que hacemos... hay que reivindicar el valor de los heterodoxos españoles. Oye, pues un auténtico placer, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Igual. Y de verdad, yo creo que espacios como estos son muy necesarios porque no solamente hace falta voces que salgan, sino porque yo creo mucho en lo que yo llamo el CPS hispano, la capacidad innata que tenemos de gestionar situaciones desconocidas. Y muy adversas. O sea, exactamente. Astudillo dice que somos excepcionales solamente en la excepcionalidad. O sea, que nos aburre la predecibilidad, no somos de levantarnos a las 5 como los luteranos y dar gracias a Dios y ponernos a currar 14 horas. No, nosotros en más los chispazos. Creo que vienen tiempos inciertos y creo que si somos listos vienen buenos tiempos para gente con nuestra configuración mental. Así que gracias de nuevo y un placer. Un placer, Javier. Muchas gracias.